Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Melaric, esto es Conozcamos la Historia y hoy les voy a hablar acerca del creole y el ripalengue como lenguas negras. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Miramos de Valencia y esto es Conozcamos la Historia. Tal vez algunos se estén preguntando por qué les llamo lenguas negras, y la razón es que el creole es la lengua nativa del Caribe Occidental, incluido San Andrés y Providencia, mientras por otro lado el ripalengue, aunque seguro por su nombre pudieron deducirlo, pues efectivamente es la lengua originaria del Palenque de San Basilio, ambos territorios históricamente negros. Estas lenguas, constituidas en ambientes cuando menos poco favorables, son una representación de la adaptabilidad del hombre y de la persistencia por recuperar una libertad que les fue arrancada. ¿Qué son estas lenguas? ¿Cómo se formaron? ¿Dónde se hablan y aún existen? Pues con este video espero podamos entender un poco más acerca de su origen e importancia. Cuando las personas negras fueron secuestradas del África, llegaron a un nuevo mundo. Uno en el que se vieron en la necesidad de comunicarse con personas con las que no compartían lengua. Sus esclavistas querían desarraigar sus culturas e identidades para evitar sublevaciones, así que solían mezclarlos para evitar que se comunicaran entre sí. La mezcla de todas las diferentes etnias preexistentes en el viejo continente llevó al surgimiento de lenguas pidgins. Esta es la lengua que surge cuando los miembros de una comunidad son de diferente procedencia y hablan diferentes idiomas, así que ante la necesidad de comunicación aprenden la lengua dominante, aunque simplificándola y o mezclándola con la propia. Estas requieren de situaciones lingüísticas muy particulares para su aparición, pues normalmente son el resultado de dos o más lenguas que entran en contacto con una comunidad durante un momento clave o decisivo, por ejemplo en este caso la esclavización. No suelen durar mucho, sin embargo, una vez los hijos de esta generación de hablantes de Pidgin entran en contacto desde pequeños y conocen esta nueva lengua, empieza a tener una mayor elaboración y un desarrollo adicional hasta convertirse en una lengua propia. Ahora que conocemos cómo se forman y cuál es el origen que comparten, vamos con las lenguas de este video. El creol es una lengua criolla caribeña que surgió del encuentro lingüístico entre el inglés británico y las lenguas africanas, que se dio durante las etapas de colonización y esclavitud vividas en las islas del Caribe americano entre el siglo XVI y el siglo XX. La de San Andrés y Providencia en específico también es conocida como creol sanandresano, criollo isleño o simplemente como criollo. Sus bases están en el acán africano y tienen rasgos en común con otras lenguas cuyas bases léxicas provienen del inglés, como lo es el criollo isleño de Bocas del Toro y Jamaica. Es importante aclarar que a diferencia del inglés, el creole no funciona con formas complejas ni hace uso de una estructura gramatical increíblemente elaborada. Este es mucho más directo, más práctico, y aunque se usa de forma oral tradicionalmente desde los años 80, en Colombia se propuso un sistema de escritura. Algunas palabras en creole son teach, enseñar, learn, aprender, layard, mentiroso, talk, que sería hablar, y write, que es escribir. Escogí justamente estas palabras porque creo que se me hace mucho más fácil empezar a hilar o empezar a atar cabos, porque su escritura es muy similar a la pronunciación de estas mismas palabras, pero en inglés. Y ahí vemos como toda su historia o todo lo que pues he contado hasta ahora va tomando como sentido, porque ya está como ejemplificado y uno dice como que sí, tienes razón. Suele creerse que el creole es un inglés mal hablado, sin embargo este nace de una combinación de culturas hasta poco a poco ir formando su propia organización, estructura y fonética. Ahora, sin salir del Caribe pero moviéndonos al extremo norte del país, nos encontramos con el Palenque de San Basilio. No hay nada que nos haya dicho ya, pero para introducir, fue el primer pueblo negro libre de América. Es una comunidad creada por cimarrones, es decir, africanos esclavizados que se escapaban para vivir en libertad. ¿Y por qué dije es y no fue? Pues porque hasta el día de hoy el Palenque de San Basilio sigue existiendo. El palenquero o ripalengue es la lengua criolla que se habla en San Basilio de Palenque desde su formación a finales del siglo XVI. Es además la única lengua criolla con bases españolas hablada en América. Esta cuenta también con presencia de dos lenguas familias del bantú, que son el kikongo, hablado en el Congo, y el kimbundú, originario de Angola. Al igual que sus pares, mantienen la gramática africana como linaje compartido. Algunas palabras en ripalengue son calumba, que es hola, te saludo, a buenas, que es buenas, cocoricamo, que es ancestro o abuelo, motiá, que es trenzar, y enú, que es nosotros, además de eri, que es de.
Soy de Palenque, de Palenque. Es una lengua en vía de extinción, pues se dejó de transmitir entre generaciones. Sin embargo, desde 1985 se propuso el revitalizar su proceso de transmisión y no permitir que se pierda esta cultura lingüística formada en el Palenque. Así nace el ideal de etnoeducación afrocolombiana a nivel institucional, que es implementado en la institución etnoeducativa Vincos Beijo. En el 2005, San Basilio de Palenque fue proclamado obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Es referente de múltiples investigaciones que día a día trabajan por la preservación del legado. Estas lenguas son el vivo testimonio de la resistencia negra, los ambientes a los que estas personas tuvieron que adaptarse, la forma en la que lo hicieron y cómo lograron compenetrar sus culturas e idioma al nuevo mundo que estaban descubriendo. No deja de ser sorprendente. Una lucha más de la historia negra que enaltece su existencia. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero haya sido claro, interesante. Coméntenme si ustedes ya conocían de la existencia de estas lenguas, del creole y el ripalengue. Tal vez si conocen a alguien que las hable o si incluso ustedes las hablan, por favor coméntenlo acá porque estaré muy pendiente y muy emocionada de leerlos. Por acá les voy a dejar además 2 videos muy interesantes que seguramente también les van a gustar. Recuerden que si no se han suscrito al canal es gratis y pueden hacerlo en este botón que tiene mi cara. Suscríbanse. Chévere que lo hagan. Y ahora sí, eso fue todo. Paz.